Muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de las posibilidades de incapacidad permanente absoluta por patología mental, patología psiquiátrica. Antes de nada, pediros que os suscribáis al canal para que estéis informados e informadas de cualquier novedad en materia laboral y de seguridad social. Como sabéis, la incapacidad permanente absoluta es aquella o aquel grado de incapacidad permanente que nos imposibilita para realizar cualquier trabajo. Es decir, si nos conceden una incapacidad permanente absoluta, tendremos una pensión del 100% de nuestra base reguladora, sin retención de IRPF además, pero no podremos trabajar en ninguna profesión. Es decir, si no podemos trabajar en ninguna profesión, nos van a conceder la incapacidad permanente absoluta. Pero bien, hay que demostrar efectivamente que estamos limitados para realizar cualquier profesión, pero además limitado de forma rentable. Es decir, no podemos trabajar en ninguna profesión y ser rentable a la empresa. En ese caso, y solo en ese caso, se va a conceder incapacidad permanente absoluta. Las incapacidades absolutas por patología psiquiátrica, es decir, patología mental, son relativamente más fáciles de conseguir que con una patología física. Pero sí es cierto, como decimos, que lo tenemos que tener acreditado en informes médicos. Sea cual sea la enfermedad que padecemos, sea una ansiedad o una depresión, un trastorno mixto ansioso depresivo, trastorno de bipolaridad, cualquier tipo de enfermedad mental, por liviana que parezca, puede dar lugar a una incapacidad permanente absoluta. En primer lugar, tenemos que analizar con la enfermedad que padecemos o con las enfermedades que padecemos qué limitación nos provoca para trabajar. Si no tenemos capacidad de concentración, no tenemos capacidad de lucidez mental, no podemos o no tenemos la capacidad de toma de decisiones con mínima responsabilidad, o por ejemplo no tenemos relaciones sociales por nuestra enfermedad, estamos recluidos en nuestra vivienda, o hemos desarrollado por ejemplo miedo o fobia social de relacionarnos con nuestros iguales. Este tipo de limitaciones van a dar lugar a una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. Pero claro, hay que probarlo con informes médicos. Os dejamos aquí un vídeo muy interesante de qué concretos tipos de informes médicos hacen falta para conseguir la incapacidad permanente absoluta. Como decimos, tenemos que demostrar que estamos limitados para realizar cualquier trabajo, pero además tenemos que demostrar que hemos agotado todas las medidas terapéuticas posibles. Es decir, que si hablamos de patología mental, que hemos venido tomando la medicación que se nos viene prescribiendo por salud mental durante un determinado periodo de tiempo sin ningún tipo de resultado, y que al final de ese proceso la patología y sobre todo las limitaciones que provoca esa enfermedad siguen siendo las mismas. Es decir, estamos limitados a pesar de haber intentado recuperarlos. Ese es el primer requisito de incapacidad permanente. El segundo, muy relacionado con el primero, que estemos realmente, como decimos, limitados para cualquier trabajo. Tenemos que tener en cuenta que la incapacidad permanente absoluta no es el grado más alto de incapacidad, pero es el penúltimo grado de incapacidad. Es un grado muy severo que nos va a incapacitar para cualquier profesión. Y si no acreditamos correctamente las limitaciones que lo provocan, pues evidentemente no habrá incapacidad. Os dejamos además aquí nuestra última sentencia conseguida de incapacidad permanente absoluta. Se le consiguió el grado absoluto a nuestro cliente por depresión. Sí, por depresión. La depresión puede ser una depresión muy liviana, muy llevable, que no limite excesivamente para ninguna ocupación, pero evidentemente existen trastornos por ansiedad que son muy severos, trastornos por ansiedad que no dejan prácticamente ningún tipo de capacidad para interaccionar con los demás, para hablar, dialogar con los demás. Tampoco nos permiten en muchas ocasiones tomar decisiones, ni siquiera de poca responsabilidad. Este tipo de limitaciones, como decimos, la tenemos que encontrar en los informes médicos, y si nuestro facultativo nos entrega un informe médico sin que aparezcan este tipo de limitaciones, tenemos que solicitarle que incluya las consecuencias, las limitaciones o las recomendaciones en cuanto a si nos encontramos limitados para una tarea o nos encontramos limitados para otra tarea. Nos preguntáis muchas veces si los informes médicos privados sirven para la incapacidad permanente absoluta por patología psiquiátrica. En principio, claro que valen. Lo que ocurre es que la ley le da mayor peso al informe público. También puede ocurrir que para la absoluta por patología psiquiátrica tengamos informes médicos públicos informes médicos privados. En ese caso tienen que ir de la mano, no pueden decir lo contrario respecto al público. Es decir, el informe dominante, el informe que va a tener más peso y más credibilidad ante el juez es el informe público. Entonces, por ejemplo, si tenemos una patología determinada y así la diagnostica
y se indican limitaciones determinadas en el informe público. Lo que no puede venir a decir el informe privado es que además padece otra patología que no está diagnosticada por el servicio público, o que directamente no la padece, o que tiene una serie de limitaciones muy superiores a la que indica el informe público. En ese caso, el informe privado va a tener muy poco peso, dado que es precisamente el informe privado el que sí indica grandes limitaciones para nuestra vida diaria para trabajar, pero el informe público no indica grandes limitaciones, con lo cual en este caso pues habría que decidir si presentar el informe público junto con el privado o no presentar directamente el privado y quedarnos únicamente con lo público. Pero ya decimos, altamente recomendable tener o público o privado. Y cuidado, si tenemos de los dos tipos de informes, habrá que trazar una estrategia correcta para que el informe privado no le quite o no oscurezca un poco el contenido del informe público.